Muy buenas tardes, mi nombre es Liliana Gómez, soy estudiante del curso de teatro y esta es la historia para el primer punto de la fase 2 del curso. Érase una vez las enseñanzas de papá. Esta historia es la historia de una niña que siempre fue muy consentida por sus padres, tal vez porque era la menor o tal vez porque era la más enfermiza o solo porque así lo sentí yo. Mi padre, un hombre trabajador de la madera, elaboraba muebles, salas, comedores, tenía una labor muy fuerte y desgastante. Estaba todo el día en el taller y nosotras dos niñas entre 7 y 8 años esperábamos con ansias todo el día el regreso de mi padre. Aunque hubiera días en los que el cansancio de papá no le daba sino para llegar a dormir y a nosotras ni nos miraba. Había otros días, sobre todo el jueves o el viernes, como a final de semana, que se había vuelto costumbre que mi padre llegaba del trabajo, se duchaba, preguntaba a mi madre por nuestro día, nuestro comportamiento en el día, y luego de la charla con mamá jugaba con nosotras. Hoy para esta historia recuerdo dos situaciones, dos episodios que me dejaron muy marcada, de las cuales nace esta historia. Uno, el día en que yo no quise organizar mi uniforme ni mi maleta, que deberían estar organizados muy a las 6 de la tarde, separado, planchado, doblado y listo el uniforme para cuando llegara mi papá. Él al ver esta situación, llegó y se fue a jugar con mi hermana y a mí me mandó a la habitación a hacer las labores que me faltaban. Cuando ellos terminaron, cuando yo terminé de hacer la labor, ya era muy tarde, ya era hora de dormir y ellos también ya habían terminado su juego. Otra segunda situación sucedió que ese día yo de niña me destaqué en mi escuela. Antiguamente uno izaba bandera como reconocimiento y le ponían una medallita aquí en la blusa, pero después del evento de regreso a la clase yo estuve charlando y haciendo desorden con una amiga mientras la profe daba su clase. Aunque la profe no me vio, un compañero le avisó que fui yo la del desorden, razón por la que me quitaron la medalla. Cuando llegué a la casa, este compañero, que precisamente vivía al lado de mi casa, fue lo primero que le contó a mi madre, que me habían quitado, que me había izado bandera y que me habían quitado la medalla porque me estaba portando mal en el salón. Por ende, mi madre, en su charla de la noche, se lo contó a mi padre y este me castigó igualmente. No pude jugar ese día con él ni con mi hermana. Esos castigos eran muy dolorosos para mí en ese momento, en el momento en que los viví, porque a mí me encantaba jugar con mi padre, siendo la consentida de él y con mi hermana, y escucharlos desde mi habitación mientras yo estaba castigada. Me daba mucha tristeza, me daba mucho enojo. Pero ahora, con el tiempo, entiendo que mi padre me estaba enseñando responsabilidad, me estaba enseñando respeto, me estaba enseñando integridad. Él siempre nos repetía mucho que siempre tenemos que actuar bien por convicción propia, no porque alguien nos vigile o nos obligue a actuar bien. Gracias a mi padre, que aunque en su momento me molestaba y me frustraba mucho esos castigos, ya de adulta le encontré el gran sentido y el valor de las enseñanzas de mi padre. Por eso esta historia se llama así: Érase una vez las enseñanzas de mi padre.